El descubrimiento del bacilo tuberculoso se atribuye al alemán Robert Koch. Koch, quien había trabajado duro para encontrar la causa de la enfermedad, dio a conocer su descubrimiento al mundo. Ninguno de los presentes lo podía creer. ¿Se trataría acaso del primer paso para poder combatir finalmente una enfermedad que había causado tantos daños al mundo? 8 años después, en 1890, Koch expuso los resultados de otra investigación que había realizado en secreto. Koch habría descubierto una sustancia que prevenía el crecimiento de la bacteria causante de la tuberculosis. Al inocularla en cobayos, las hacía resistentes a la enfermedad. Cuando el gobierno alemán se enteró, presionó a Koch para que muestre sus estudios al mundo, ya que Francia lideraba la investigación microbiológica con Pasteur a la cabeza. Además, se presionó a Koch para probar su sustancia en humanos. El remedio antituberculoso llamó la atención de miles de médicos y de pacientes enfermos, pero al probar la sustancia en humanos, se encontró que las personas generaban una fuerte reacción de hipersensibilidad, la cual se interpretaba como señal de curación. Finalmente, en 1891, Koch llamó a su sustancia tuberculina. Se trataba de un extracto puro de bacilos tuberculosos. Pronto se encontró que no era un remedio curativo, sino una prueba diagnóstica. En 1909 se describió por primera vez un caso de tuberculosis en bovinos. A este agente patógeno se lo denominó Mycobacterium bovis. Después se describió que era capaz de infectar también a los seres humanos. La tuberculosis por M. bovis es una enfermedad ocupacional en la cual veterinarios, gente que trabaja con bovinos, gente que trabaja en los camales, granjeros, se encuentran en mayor riesgo de contraer la enfermedad. El bacilo ingresa al organismo por vía aérea o por transmisión directa. En el caso de M. bovis, una persona se puede infectar por tomar leche sin pasteurizar o al consumir subproductos lácteos elaborados sin normas de higiene adecuadas. El M. bovis se destruye a una temperatura de 63 grados centígrados, por lo cual siempre se debe hervir la leche cruda. El bacilo ingresa al organismo y atraviesa la tráquea y llega a los pulmones. Posteriormente, llega a los alvéolos. La bacteria empieza a multiplicarse, el sistema inmunológico entra en acción y los macrófagos fagocitan a las bacterias, formando granulomas en el pulmón. La bacteria permanece en el pulmón, pero el organismo se defiende formando el granuloma. En 8 a 10 semanas, el paciente dará positivo a una infección latente. Para que se dé una manifestación clínica, el granuloma debe romperse. Esto puede ocurrir a poco tiempo de haberse formado o varios años después. Cuando la bacteria sale del granuloma y empieza a dañar el pulmón, se llama tuberculosis pulmonar. Pero cuando ésta llega al torrente sanguíneo e infecta a otros órganos, se la conoce como tuberculosis extrapulmonar. En la actualidad se sigue usando el método de Robert Koch para el diagnóstico de tuberculosis. Esta enfermedad no solamente afecta a los humanos, sino también a los animales como son los bovinos. En la actualidad existen técnicas diagnósticas para la tuberculosis. Estas pueden ser técnicas directas e indirectas. Técnicas indirectas. Tuberculinización. Las pruebas tuberculínicas aplicadas a bovinos son 3. Prueba ano-caudal, la cual es considerada prueba de rutina. Prueba cervical simple, prueba cervical comparativa. En lo que es el diagnóstico de campo, se basa principalmente en la intradermoreacción, aplicación de un extracto proteínico purificado. Sin embargo, la aplicación de esta prueba también tiene inconvenientes en la interpretación. Hay algunos organismos que están haciendo este tipo de diagnóstico, sin embargo todavía fallan en lo que es la identificación o la interpretación. Han habido algunas reacciones cruzadas.
pequeño frasco contiene tuberculina. Es un derivado proteico purificado de varias especies de Mycobacterium. Este debe ser conservado a 2 a 8 grados centígrados, por lo cual vamos a utilizar un gel refrigerante en trabajo en campo. Adicionalmente debe ser protegido de la luz solar directa. Protocolo de tuberculinización anocaudal. Se debe sujetar correctamente el animal en la manga para evitar su movilización. Conservar la tuberculina al resguardo del sol dentro de una heladera con refrigerantes. Se utilizan jeringas y agujas limpias. Se levanta la cola del animal hasta estirar ligeramente el pliegue anocaudal. Se limpia previamente el sitio de aplicación con algodón. No se debe utilizar desinfectantes o productos químicos que irriten la piel de la región. Se debe medir con el calibre el grosor del pliegue anocaudal interno y anotar en el registro. Previo a la aplicación, se debe visualizar si en la zona de inoculación hay una lesión o tumoración que pueda interferir en la posterior lectura. Se recomienda realizar la inoculación en el mismo lugar para todos los animales, evitando confusiones en la lectura. Se debe aplicar mediante la inserción intradérmica de la aguja lo más paralelo posible al pliegue e inyectar 0,1 mililitros de tuberculina. Tener cuidado de no traspasar la piel con la punta de la aguja. Posteriormente se retira la jeringuilla. La lectura se realiza 72 horas post-inoculación. Si se encontrase un aumento de 5 milímetros, se considera reactor positivo. Y si está entre 3 a 5 milímetros, se considera sospechoso. Es que sale tuberculina positiva en skin test simple, eso es un reactor positivo, no es que tiene tuberculosis, se llama reactor positivo. Y el reactor positivo es que tuvo alguna sensibilización a alguna micobacteria del universo tan grande de micobacterias que existen. Bueno, tomando en cuenta que la tuberculosis bovina como tal puede ser causada por diferentes agentes causales, el diagnóstico directo como tal, bueno, son algunos los diagnósticos directos que existen y pues se basa en la visualización del patógeno como tal. El principal metodología diagnóstica y considerada por muchos organismos como la gold estándar es el cultivo. Entonces quiere decir que tú tienes que cultivar aislando de cualquier tipo de muestra, que puede ser muestras de leche, ganglios o cualquier tipo de tejido. Tienes que tratar de aislar el patógeno. Una vez que tú tienes el patógeno, puedes hacer la genotipificación o los PCRs. Un bovino tiene tuberculosis mediante cultivo, te puedes demorar de 8 a 10 semanas, que es un tiempo muy prolongado. Se basa pues en visualizar el patógeno por diferentes tipos de tinciones basándose en su ácido alcohol resistencia. La principal desventaja es que el operador tiene que estar adiestrado en la búsqueda de micobacterias dentro de la muestra. Cuando tienes, por ejemplo, en búsqueda en esputo, que es de las personas, es mucho más sencillo que buscar, que es un problema bastante grande cuando uno busca micobacterias a partir del tejido. La inspección macroscópica post-mortem tiene mucho que ver con la persona que la hace, con la cantidad y calidad de inspección veterinaria que hace, qué muestras revisa, y es por eso que se ha reportado que la sensibilidad, sobre todo de esta prueba, es del 28%. A diferencia con el cultivo, cuando uno sabe que tiene diferentes tipos de lesiones, el cultivo pues se menciona que es gold standard, 100%. Sin embargo, existen 3 parámetros mencionados en varios artículos: el transporte de la muestra, la descontaminación y el tiempo que uno espera en el crecimiento. Es por eso que uno puede matar o destruir las micobacterias en el transporte al laboratorio. Existe cierto tipo de tendencias en algunos países europeos y pocos aquí en Latinoamérica, y solo un reporte aquí en el Ecuador, para hacer diagnóstico directo mediante PCR. Pero la problemática en tratar de buscar una micobacteria en una muestra que casi el 99.9% es del bovino o de otra cosa, es bastante complejo. Es por eso que la estandarización o cómo uno guía la parte de extracción de ADN PCR tiene que ser también bastante complicada. Para la extracción de ADN en el CIS se utilizan 2 métodos. El primero es el uso de quelantes, en el cual se agrega un quelante en la muestra. Este destruirá todo en el medio y al final la resina quelante entra y retira proteínas, lípidos, dejando únicamente ADN.
El segundo método es la captura selectiva de ADN por bits, en el cual se ingresan primers en la solución. El primer buscará el ADN de la bacteria, y la biotina del primer se pegará a la avidina del ADN gracias a una atracción química. Posteriormente se lava y nos quedamos únicamente con el ADN para realizar el PCR. Existen diversos protocolos para realizar PCR. El PCR va a variar en base a la metodología de extracción que tú utilices y partiendo de qué medio, de qué inicias, ¿no? Si tú inicias de tejido es muy diferente iniciar de una colonia. O una colonia es prácticamente la extracción es nula y vas a obtener resultados. Pero si tú partes de un tejido va a ser muy complicado también. Y es que el eje de la problemática está en la extracción de ADN y tiene que estar muy bien diseñado. Bueno, el PCR tiene reportes diferentes de sensibilidad y especificidad de acuerdo al target, a los primers que se ha utilizado y al método de extracción que se tiene en muchos lugares. Es por eso que si tú haces un PCR con unos primers que no están bien diseñados, pues es lo mismo que no realizar una PCR adecuada, su sensibilidad y su especificidad son reducidas. Pero cuando tú mejoras diferentes tipos de etapas de la PCR, vas a tener una sensibilidad muy óptima. Tenemos un protocolo en el centro que parte de una extracción selectiva de ADN y una amplificación con este PCR, que es prácticamente como buscarle mejorarle desde todos los puntos de vista la PCR. Esta PCR tiene alrededor del 97 al 98% de sensibilidad y especificidad, siempre y cuando se maneje en la línea de partir de una correcta extracción de ADN y una buena PCR. Mientras que las PCRs tienen sus desventajas en los reactivos son bastante costosos. Y bueno, algo que le gusta mencionar al doctor Benítez es que el personal tiene que ser entrenado y conseguir el personal entrenado para realizar este tipo de pruebas es complicado. El centro lleva trabajando 10 años, yo tomé el área de tuberculosis bovina hace 4 y pues he tratado de hacer lo que mejor he podido con él. Entonces, ¿de dónde es aislado? De esas provincias que pueden ver ahí. Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua. Tenemos en Cayambe, en Tungurahua aislado, en Pelileo, en el Cantón Mejía y en el Quinche hemos aislado bastantes micobacterias. Tenemos un banco pequeño pero abundante. Programas de control de la tuberculosis a nivel nacional todavía no están completamente llevados en ruta, se puede decir, solamente están enfocados a lo que es el diagnóstico y como una necesidad para la certificación de predios libres. Estos animales detectados son eliminados del predio, sin embargo es necesario constatar que estos animales sí sean sacrificados adecuadamente. A nivel internacional existen programas en algunos países, especialmente en países desarrollados, donde se controla no solo en los animales de producción, sino en animales de fauna silvestre, que es donde viene el problema para estos países, ¿no? Porque han logrado controlar a nivel de los animales de producción, sin embargo la fauna silvestre es la que está sirviendo de reservorio en algunos países. La tuberculosis bovina está categorizada en Ecuador como una enfermedad de prevalencia alta, en la cual se ha identificado más del 1% de prevalencia. Esto es debido a que no se establece ningún tipo de programa, además a lo mejor la situación real todavía es desconocida, solamente existen algunos estudios aislados, la situación a nivel nacional todavía no la conocemos, pero de los estudios que tenemos hemos identificado que aproximadamente entre un 5 y un 10% de las ganaderías en sitios de alta incidencia está presente la enfermedad. También hicimos algunos estudios en los cuales identificamos un porcentaje de incidencia anual y detectamos el 1.7, casi 2% de los animales en un año se infectan, ¿no? Eso quiere decir que de cada 100 animales, 2 nuevos animales en un hato se infestarán anualmente. ¿Qué creen que en la costa es tan baja la prevalencia de tuberculosis? Bueno, de skin test, de reactores positivos. Eso manéjenlo con cuidado. Reactores positivos, skin test siempre con cuidado. ¿Por qué acá en la sierra es alta? Los animales de la sierra son animales lecheros, de producción lechera. Se quedan más tiempo en el hato, pues
más probabilidades de contraer la enfermedad o de desarrollarla. En la costa ni siquiera lleguen a hacer muchas pruebas, ¿no? De un al matadero y acá.